Bueno, y acá estamos para comenzar la segunda hora de Cinefilia con, ya lo saben los que nos siguen en el programa, con las notas que me parecen que me gustan más porque tiene que ver con el piso. No estoy revelando nada porque para los que nos sigan por YouTube y para los que ven, nos están viendo ahora, ven que no estoy solo en el piso. Eso está bueno el Zoom, está bueno porque nos podemos conectar con gente que no está acá y demás, pero a veces ya está bien de virtualidad y nos gusta un poco lo de la presencia. Y en este caso para hablar de otro de los estrenos que renovaron cartelera en Buenos Aires y que tenía que ver con Uruguay, una película, una comedia romántica. Vamos a hablar un poquitito de Julio Felices por Siempre y para eso están con nosotros su protagonista, Chepe Irisiti, lo estoy leyendo para no equivocarme, y Juan Manuel Solero Enceli, que es su director. Chicos, gracias por estar acá un rato con nosotros para hablar de la peli. No, gracias a ustedes por invitarnos, al contrario, un placer. Sí, muchas gracias. Si quieren ponerse, eso no lo probamos antes, pero para Bueno. escucharse por ahí mejor, nada, para que quede como algo así. Prueben igual el sonido y me dicen si está muy bajo o está muy Ok, alto. vale, perfecto. Lo vamos sincronizando mientras hablamos de Julio Felices para Siempre. A ver, las películas uruguayas que en general nosotros tenemos y nos llegan y demás, tienen un tono que las caracteriza. En general, hago mal en generalizar, pero sabemos que más o menos es así, que tiene que ver con una cierta cosa de la melancolía, ¿no? Cierto tono que uno caracteriza y describe como uruguayo. Estoy haciendo las comisitas con los dedos. Esto va por otro lado, claramente, va por otro lado. ¿Lo sienten así? ¿Lo hicieron así? ¿Cómo fue la búsqueda en todo caso? Sí, sin duda va por otro lado, pero creo que también tiene que ver con una de las cosas de es como romper con eso de lo que es el cine uruguayo. En realidad, por suerte, la industria uruguaya está creciendo, cada vez se hacen más películas. Hubo una generación también que abrió muchas puertas a nivel de festivales con un estilo que tenía de cine. Y bueno, ahí vamos surgiendo nuevos realizadores que venimos con nuestra impronta y en este caso buscaba la comedia y el género y bueno, romper con esa idea de que el cine uruguayo es algo específico, si no es tan diverso como la gente que lo hace. Entonces sí, es totalmente así, es una película que sale, pasó allá también diciendo lo mismo, es una película que sale de la historia tradicional del perfil de las películas uruguayas. Uruguayas, exactamente. Y que además elige un género que también, digo, la posmodernidad, siempre lo digo, la posmodernidad mediante nos hace un poco cínicos y descreídos del amor y le cuesta a la comedia romántica reinventarse y posicionarse en un lugar y eligen meterse en ese lugar. Sí, a mí primero me gusta el género, mucho. Me parece además que hay una particularidad que es, no se hacen tantas comedias románticas, pero para mí se siguen viendo las que se hicieron. Sí. Lo cual es raro, tal vez es por no haber encontrado el mismo espíritu de esa época, de los actores, o andás a ver qué. Y bueno, y nada, me parece, y es un género eso, que dijimos, bueno, vamos a apostar también desde el lugar generacional de este personaje casi que atrapado emocionalmente en comedia romántica, en mundo Disney, en un mundo de amores que si se quiere son inocentes y tienen como ese halo de perfección, pero que habla también sobre una generación que creció en esa industria, en una industria que prometía amores perfectos. Claro. Y Chepe, ¿cómo es esto? Porque además, digo, si uno lo piensa, tu personaje, ¿no? Es el enamoradizo, cuando en general por ahí ese lugar está ocupado por el personaje femenino en todo caso, ¿no? La que seguía a rajatabla, por más que la hubieran engañado 1000 veces, seguía creyendo en el amor, apostando y qué sé yo. Y acá hay algo que tiene que ver con estos tiempos, me parece también. Sí, tal cual. Y hay algo también súper interesante ahora escuchándolo a Juanma, que creo que hay algo en la generación, en nuestra generación, que yo también tengo la edad, tenemos más o menos la misma edad con Juanma, y crecí también consumiendo ese tipo de películas. Y también sí, este concepto del princeso, ¿no? Entonces, que Juanma traía el otro día me parecía divertido. Sí. Sí, como pasarlo al lado masculino con lo que eso implica y él es el enamoradizo y el que le va mal y el que lucha con sus exparejas hasta que encuentra a Claire y ahí también luchan entre los dos por construir ese vínculo y eso es lo que lo hace interesante, que rescatar eso, sí, que es es género comedia romántica, pero al mismo tiempo es como que nosotros nos apropiamos del género y lo transformamos, o sea, sobre todo Juanma en el guión, y a la hora de actuar también pienso como una actuación más desde lo contemporáneo y una sensibilidad
de una comedia uruguaya, que no deja de ser uruguaya, pero que al mismo tiempo dialoga, ¿no? con eso más internacional o de género clásico. Sí, totalmente. ¿Y cómo fue para la construcción del personaje? Digo, porque en las comedias, la parte, comedia romántica, la parte que corresponde a la comedia, es cómo hacer que uno se ría, porque el gag tiene que ser ahí, efectivo, el momento, no puede durar la escena más de lo que tiene que durar porque se cae. Digo, hay que tener como un ritmo, hay que tener una conexión. ¿Cómo es eso? Sí, ahí creo que capaz que fueron varios factores. El guión, por supuesto, los chistes escritos o la construcción fina del guión. Y también la sensibilidad, eso por un lado, y también luego la sensibilidad en el ensayo, un poco por intuición también, ¿no? O sea, si nos causaba gracias a nosotros cuando ensayábamos con Darina o con Moncho o con Roberto Suárez, con los diferentes actores, y Juanma se reía o nosotros nos dábamos cuenta de que estábamos encontrando cierto timing y cierto humor en esa situación, de poder integrarla y jugarla. Y después la confianza también, por supuesto. La confianza de nosotros en el guión y decir, esto está así, y la confianza de Juanma en nosotros, en la propuesta de los actores, y decir, ese chiste lo tienen que decir tal cual, porque me interesa que esto esté, como que la veía muy clara, y otras que decía, acá pueden improvisar y esto podemos seguirlo buscando y propongan. Entonces fue como una mezcla muy interesante, creo, y difícil a veces de lograr en otros procesos, sean actorales, de teatrales o cinematográficos, como de esa confianza que es tan necesaria para que lo mejor es la película. Lo que tiene que suceder es que la película salga bien. Entonces, todos proponemos de nuestro lado para apropiarnos y que eso funcione. ¿Y cómo se hace en ese caso? Porque lo que pasa a veces con el tema de la comedia es que lo que se nota es el comediante que se destaca por encima de la película, ¿no? Digo, hay muchos nombres que pasa eso, cuando lo que tenés que hacer es que todo el conjunto vaya para un lado, podamos tener como momentos, pero no nos dispersemos en que esta es una cuestión de hacer monigoteadas a la cámara y que se pierda, digo, gane uno que lo esté haciendo, pero la película empiece a perder. Bueno, ahí yo creo que hay dos cosas que sí, que es tal cual, que de hecho las trabajamos muy conscientemente. Primero, una de las virtudes que tiene el Chepe para llevar la película es esa, es hacer gracioso sin necesidad de marcar los chistes. O sea, obviamente hay chistes y gags armados en la película y situaciones que levantan el tono de comedia, pero después hay diálogos comunes y corrientes de pareja o de pasada que necesitaban no ser remarcados, y eso para mí es difícil de encontrar como a nivel también actoral. Encontrar ese lugar donde vos podés ser gracioso sin acentuarlo, sin necesidad de estar haciendo como la batería, ¿viste? El timing Sí, totalmente. Entonces, bueno, creo que eso también es una virtud del Chepe y de Darina y de todo el equipo de actores que trabajaron. Y después sí, yo escribo comedia y entonces el guión, las primeras versiones estaban plagadas de chistes. Y parte del trabajo fue sacar y darle espacio a la comedia romántica. El guión original tenía muchos más chistes que a veces no permitían ser como medio romántico, que a veces es difícil uno dejarse ser, decir, bueno, no, esto tiene que ser más romántico porque estamos trabajando sobre un género. Y hubo como una cosa también de decir, no, respetá el género. De momentos donde decís, acá me puedo ir hacia el humor y puedo darle esta vueltita o hacer que estos personajes tengan un pequeño contrapunto. No. Respetá el momento, esperá que este momento necesita fluir desde la comedia romántica, desde el propio género. Entonces ahí como en esa línea de un lado y del otro, yo creo que fue el equilibrio. Ahí fue en el vivo, digo, en el que mientras íbamos filmando también, donde algunas cosas se resolvieron. Y ensayamos mucho, ¿no? Sí. Bueno. En los ensayos creo que también desde la elección del elenco de Juan Manuel y Florencia que hicieron el casting, creo que también la posibilidad de los ensayos permitió eso, encontrar el tono entre todos en la grupalidad de la actuación. A mí por lo menos me pasaba eso, que tenía que interactuar con muchos personajes, actores distintos, que cada uno traía su impronta, y también la puedo reconocer como es muy distinta la impronta de este actor que ya trae en otras películas, que con este otro actor, pienso en el Moncho y en Roberto Suárez, por ahí que cada uno trae. Y claro, entonces cómo afinarnos entre todos para que siga siendo el mismo código en la misma película, para que el personaje mío, en este caso, no se modifique demasiado
¿no? O que viva diferentes situaciones, pero que esté dentro del mismo nivel todo. Y eso fue como lo que inconscientemente creo que trabajé más sin darme cuenta en el momento, y después iba pensando y decía, claro, porque en realidad cómo desde el ensayo pudimos como encontrar eso, ¿no? Claro, amalgamar todo, que esté más o menos sincronizado y donde tiene que aparecer alguna cosa aparezca sin que sea tan fuerte. Digo, no quiero spoilear Sí, nada, pero hay la escena con tu abuela, por ejemplo, digo, se claro. podría haber ido Sí, a eso la sí. estratosfera, Sí. ¿no? Bien para que entiendan y cuando lo vean nuestros oyentes sepan, digo, bien para Esperando la carroza nuestra, por ejemplo, ¿no? O sea, Va, pero- ahí tuvimos que trabajar en que no nos No, no se lleve vaya. a Esperando la carroza. Eso fue un Exactamente. laburo que hicimos también. Pero es como dice el Chepe, llegamos muy con todo lo más pronto posible a rodaje. Y sí surgieron cosas, como surgen todos los rodajes, que es lo lindo de estar filmando, que por ejemplo en la excursión de turistas, Julio es guía turístico en Sí, Colonia, sí. donde conoce a Claire, pero ella llega con un grupo de chinos. Y esos chinos en el guión no hablaban. Ah. Entonces, cuando empezamos a rodar, era raro que no hablen, que no haya claro, como una que no- interacción. Si no, porque están pintados, digo, Claro. son como guión puro. Claro. Es que eran guión puro. Ah. Pero cuando llegó el actor y llegó este grupo, el chino sí, hay un personaje, sí. Sí. El Pe- líder del el líder, grupito, digamos. sí, Exacto. pero empezó a tomar cada vez más fuerza y empezamos a tener más ida y vuelta y vimos que el chino de Julio en realidad le preguntamos y le decimos, ¿entendés algo? No, a pesar de que el Chepe había tomado clase de chino. Entonces ahí tuvimos que trabajar y decir, bueno, no, estos personajes en realidad no entienden lo que el guía, que supuestamente habla chino, les tiene, es medio trucho todo este tipo. Entonces ahí como darle como esa verdad a la película con lo que estaba sucediendo en la realidad. Totalmente. Como esas cosas pasan, pero bueno, son excepciones donde uno dice, no, pará, esto incluso es hasta mejor que lo que teníamos para armar. Claro. Bien. ¿Tomaste clases de chino? Sí. Creo que hubo un convenio con la Embajada de China que hizo la Con el producción. Instituto Confucio. Ahí está. Y en sí, Uruguay. varias clases. Lo que pasa es que, claro, también era una cosa de fonética, pues no Claro, me daba el tiempo para exacto. aprender la gramática y la regla del idioma, pero sí. Tomé clases, yo creía que estaba en un gran nivel. Cuando llegamos al rodaje me di cuenta de que realmente... Además, claro, habíamos empezado a ensayar, entonces como que quedó para atrás esa escena, o sea, como que quedó de... Cuando llegamos a Colonia yo ya decía, ay, medio que me había Me olvidado. olvidé, es un chino, va a ser un chino Sí, esto. sí, ¿no? esto es un Sí, chino. claro. No, pero fue súper interesante eso que dice Juanma, de cómo integrarlo, ¿no? Lo que sucede en el momento para lo mejor de la De película. la película. Sí. De hecho, también hay otro momento, no vamos a decir mucho más que la escena del musical, que parece, ¿no? Sí. Da- Eso es parte Bien de ahí. jugar con el género, que yo decía, también una de las cosas que a mí me gusta de hacer cine, por lo que hago cine, es para no estar en la realidad, donde Claro. vivo todo el día, o sea, estoy todo el día metido en la realidad, no tiene gracia ninguna. Entonces, nada, apostar a eso, apostar a que la ficción, obviamente con su coherencia y construyendo su mundo, aparezca y el musical es algo clásico dentro del género Sí, de sí, comedia. totalmente. Y dentro de comedia musical, y el musical en español además es algo que no se hace tanto. No, es que eso lo asombroso es cuando te aparece, es como que, y después fluís, te Entrar. metés, porque si entras en el código, claramente digo, el artificio es lo puro en general de los géneros, uno compra el artificio. Entonces Exacto. hay algo de eso ahí que vuelve a llevarte a un lugar en el que estás creyéndote todo lo que está sucediendo, hasta que bailen y canten. Sí. Y bueno, sí, y es eso también de apostar al desarrollar el género y que este personaje tiene la necesidad, o sea, hay una regla que a mí me gusta mucho de Broadway, que dice que cuando un personaje tiene una emoción que no puede transmitir con palabras, canta. Y cuando cantar esa emoción, como es lo suficientemente grande que no es suficiente para solo cantando, baila. Entonces, como va en Exacto. ese aumento de este personaje que está en la trama, está con esta necesidad de ver a Claire que está en Estados Unidos y toma la decisión porque avanza la película dentro del Exacto, musical, sí. toma la decisión de si ir tras ella o no ir tras ella. Es que no es una interrupción, digo, es parte de parte de cómo la se acción. cuenta, pero se cuenta de una manera distinta, claramente. No te alcanzan las palabras, entonces cantás, no te alcanza tampoco el canto y bailás. Digo, eso era lo que habíamos comprado todos en algún momento, no sé en qué momento se perdió. Lástima, habría que recuperarlo. Exactamente. Eso tiene también con eso de los géneros perdidos, ¿viste? Y la comedia musical, que de a poco se hacen pocas, pero para mí es un género hermoso y uno de los más cinematográficos, Sí, además. sí. Igual, pues, si no me equivoco, cuando leía a los colegas, porque leo a los colegas viendo a ver qué es lo que dicen en la película, hicieron una
la linkearon inmediatamente, valga la redundancia, con Linklater, ¿no? Con Richard Linklater, con antes, digo, desde ese lugar, ¿qué tenés para decir? Sí, fue Porque una yo nota. yo no lo vi, pero bueno, no sé, por ahí no lo vi y estaba. ¿Era una referencia tuya? A ver, es una referencia porque Linklater es un fenómeno. Pero sí, fue una nota nomás que lo leí, que lo dije, que lo puso. Sí que obviamente hay una caminata en Colonia, pero es una Pero escena de sí, 2 minutos. exacto. O sea, es como... Porque lo que hay después es un regreso, un mantener el vínculo y un tratar de ver si en el regreso Claro. la convivencia se da o no se da. Sí, tiene poco que ver en ese sentido y además yo apuesto mucho más por la comedia también. Y el tono general de la película no está en ese lugar como naturalista de No, construcción. No, en el artificio. Claro. ¿Y hay referentes? ¿Hay otros referentes? Sí, sin duda. Bueno, para mí todos los que hacemos comedia cinematográfica después de Woody Allen tenés como contaminado en el buen sentido algunas cosas. Y después hay comedias clásicas, como se me va el nombre. Sí, del género también, Notting Hill. Notting Hill. O 500 días 500 sin días ella, con ella. Sí. Sí, todas esas películas que las habíamos hablado y las vimos, algunas, pero de referencia, pero que en realidad ya las teníamos. Notting Hill yo la tenía en VHS y la veía día por medio, o sea, estaba enamorado de Julia Roberts y entonces quería ser Hugh Grant en ese momento. Y ahora, bueno, con esta película se me dio la oportunidad. No Muy con bien. Julia Roberts, pero con Darina Butrick, mucho Darina mejor. Butrick, mucho mejor. Bien, bien. Lo que pasa es que si sostenemos lo que dije en el principio, en todo caso vos acá serías como Julia Roberts, no como Hugh Bueno, Grant, ¿no? tal cual. Pero cual. bien. Sí, además Darina tiene rulos como Hugh Claro, Grant, entonces está bien. Está Sí, bien sí, que sí. se haya Sí, hecho sí. la vuelta. Claro. ¿Y cómo fue? No sé, ¿este es su primer protagónico? Sí, Fuerte así. Sí, porque en cine había hecho roles menores, menores. me acuerdo en La Redota, en algunas cosas, o en series, ¿viste? Ahora que se está filmando también más en Uruguay, Sí. pero en teatro sí tengo más experiencia de actuación, pero en cine, sinceramente, no. Entonces sí, el primer protagónico y el que te diría primer personaje en el mundo audiovisual, porque que no era sosteniendo un cuadro que pasaba por atrás en una... ¿Y cómo llegaste a Julio Nos Felices conocimos por siempre? por Y un- después le pregunto a él. Le pongo una barrera ahí acá está, para que no se escuche. Ahí está, sí. Ponete los auriculares y baja el volumen. Claro. No, fue por unos cortos, un cortometraje de la Escuela de Cine del Uruguay, que era Ajá. donde actuaba Juanma, y yo en ese momento era estudiante de la Escuela Municipal de Arte Dramático, de la EMA de actuación. Sí. Entonces existían y siguen existiendo esos vínculos que me parece tan interesante, ¿no? De reforzar un lado y el otro, sobre todo para los actores de actuar ante cámara, y me imagino que también de los directores y nuevos realizadores de cine, de contar con actores que están personas que están estudiando eso. Y bueno, nos conocimos ahí con un cortometraje que no era de Juanma, sino que era de un amigo, de Juani, que sigue siendo amigo de los dos hasta el día de hoy. Y ahí creo que fue a partir de ahí, ¿no? Que pensaste en mí o algo Sí, así. ¿Me equivoco? No, sí, ahí Tenemos la complementariedad Ahí ahora. está. ahí nos conocimos y bueno, y el guión de Julio vino mucho después, en Claro. el tiempo, pero sí que el Chepe era parte del mundo y también el registro actoral y A Vengar a Mai se llama el cortometraje, creo que lo pueden ver en YouTube. Sí. Nada, eso, también compartimos con Juaní, que es colega, un mundo en común de comedia, entonces tenemos como el mismo gusto de actores y cosas que suceden. ¿Y llevó mucho tiempo Julio Felices para siempre? Sí, Desde que dijiste empezaste hasta que se lleva- concretó. Lleva años, principalmente obviamente por la parte financiera, y deben ser 5 años desde la primer guión que uno dice, bueno, acá hay un guión que es una película que crees que puede andar y puede salir a buscar financiación. Sí, 5 años por lo menos. Bueno, a este punto de acá, estrenando en Argentina, probablemente 6, porque También el con año la pasado. pandemia se había atrasado, ¿no? Con la pandemia se atrasó, fuimos a filmar en abril y en marzo explotó la pandemia, entonces toda la ansiedad, tuvimos que filmar en octubre, tapaboca y toda la Es reglamentación. producto Sí. de pandemia y reglamentaciones. Sí, es ad hoc. Sí, y todo eso, pero que tuvo también sus virtudes, que fue, por ejemplo, Colonia era un set. O sea, Claro, no en había Colonia nadie. no había nadie. Nosotros filmamos ahí en el puerto, en Colonia, y no había nadie, donde pasan 3.000 personas por día. Claro. Entonces tuvo sus dificultades, porque había que estar de tapaboca y todo lo que implicaba, pero también tuvo sus virtudes de tener espacios libres de gente, digamos. Bien, bien. Bueno, y vaya se anduvo Julio Felices para siempre en Uruguay, fue un exitazo, ¿verdad? Sí, nos fue muy bien, incluso obviamente mejor de lo que esperábamos, que era una incertidumbre total. Estuvimos 12 semanas en cartel, igual es un montón para allá.
Y nada, re contentos. Y viendo ahora también de aprovechando como el ruido que estamos haciendo del otro lado del río, a ver si podemos volver a sala en alguna exhibición puntual allá en Uruguay también. Bien, ¿y cómo lo recibieron los uruguayos? A ver, verse así y escucharse decir sobre la uruguayeidad algunas cosas. Yo creo que muy bien, o sea, además de que las críticas fueron muy buenas, leer en los portales y en los diarios y en las radios, porque tuvimos también muchísimas notas, muchísima repercusión allá, sobre todo también del boca a boca, de la gente, de lo que te llegaba por las redes o lo que llegaba los amigos, la familia, criterios que uno confía, como pasa, no sé, decir, che, mirá, no sé, si te digo, si no me gustaba te lo digo, si no me gusta tal cosa, y no, la verdad que eso, como que se rescata mucho de esta película la frescura, la originalidad, ¿no? Como la valentía de decir eso, apropiemos un género, ¿no? tan difícil o tan conocido como la comedia romántica y que funcione. O sea, sí, hacerlo uruguayo, pero que además funcione, o rioplatense en realidad. Pero, ¿no? sí. Y vernos en pantalla de otra forma, o sea, no es esta no tenemos que ser hiperrealistas y sacrificados todo el tiempo. Es como una cosa que vos decís, obviamente que el cine tiene su pata fuerte de realismo y está buenísimo. Pero hay un punto donde el cine independiente, creo yo, porque si no queda reducido a lo que hace la gran industria, tiene que encontrar espacios de acercarse al público. O sea, por lo menos es lo que yo disfruto. Yo disfruto una película que la gente vaya a ver, que vaya con pop y tome coca y se divierta y salga del cine habiendo pasado un momento donde ellos se vieron también un poquito en pantalla, se rieron consigo mismos, o sea, que eso fue lo que pasó y fue una experiencia linda y creo que también fue como lo que trajo de novedoso la película y por eso también el resultado, me parece que se fue muy bien recibido ese espíritu. Sí, sí, totalmente. Algo disruptivo, algo distinto, que eso, de la apropiación me parece que es lo más interesante, ¿no? Hacer algo con algo que te dieron, con las propias herramientas, sí. Y algo por ahí va, Julio. Pero que una comedia romántica sea como disruptivo es como muy raro. Muy raro. Es como no tiene sentido. O sea, es como no debería. No debería, pero está bueno ayornar y hacer algunas modificaciones, que es lo que plantea, me parece claramente, Julio, en todo caso. ¿Dónde? Porque siempre está bueno que ustedes, que son los que hicieron la película, inviten a la gente a que vaya a verlas. ¿Tienen por ahí? Sí. Bueno, eso. Te vi en la entrevista anterior, y entonces dije, bien, preparado. Bien, lo voy a tener a mano porque ya veo que viene por acá. Esto, me va a molestar. Sí. Yo igual lo tenía acá, pero por si acaso. Sí, por favor vayan, acompáñenos porque estamos en los cines en este momento. De hecho, hoy mismo pueden ir al Showcase Belgrano a las 10:10. El Cine Arte Cacodelfia. Cacodelfia, sí. Media cuadra del Obelisco. Exacto. Es un cine precioso a las 20 horas y después estamos en Cinépolis Jusey. Sí. Si digo mal algo, no, Cinépolis Jusey, sí, perfecto. En Gran Velocidad, Showcase Aedo, Cinépolis Pilar, Cinépolis Avellaneda y en Santa Fe, Cinépolis Rosario. Espero que nos acompañen. Vayan a ver cine, al cine siempre lo decimos, y acá van a pasar un gran momento divertido, comedia romántica, no sé. Para los que nos están viendo, ¿eso ya se puede anunciar o no? Lo que estaban poniendo ahí. Sí, bárbaro. Que a partir de la semana está. que viene también vamos a estar en Cine Gomont, así que la película también va a tener su continuidad para que puedan ir a verla, pero este fin de semana es fundamental. Eso, exactamente. Es importante que acompañen las películas, siempre lo decimos, en el momento del estreno, para que puedan estar un poco más en las salas que se le dieron a una película que es chiquita y que ha tenido una gran salida, y eso es importante para que siga sucediendo. Sabemos lo que significa el mundo de la exhibición y demás, y todo para determinadas películas cuando un tanque te pasa por arriba. Entonces acompañemos a Julio Felices para Siempre ahora, en este tiempo. Después vendrán otras salas. Aprovechen para ver y pasar un lindo momento en las salas. Juan Manuel, Chipi, muchas gracias por Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias a vos. Y nos vamos a ir con nuestro tercer tema musical del día, que en este caso es Scary Monsters and Super Creeps, el tema de David Bowie, presente en la banda sonora de Gran Turismo.